En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Recemos la Santa Misa por el eterno descanso de José Ramiro y John Alexander Ospino. Y encomendamos al Señor, a Michael, en el día de su cumpleaños. Pídele, Señor, derrame sobre él la abundancia de tus gracias y bendiciones, para que le des la perseverancia en el llamado que le has hecho, y lo encomendamos a tu maternal protección, Santísima Virgen María, y cada una de sus intenciones. En este sábado ofrecemos esta Santa Misa en reparación al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, por todos los que la ofenden, por todos aquellos que no la aceptan como madre y no la tienen en lugar, no le han dado un lugar en sus vidas. Confiantes en el amor misericordioso del Señor, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú
Iglesia, por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo, que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Habacuc. Señor, no eres desde siempre mi Dios, oh Santo, que no moramos. Señor, lo pusiste para sentenciar, oh Roca, lo estableciste para juzgar. Tus ojos puros para contemplar el mal no soportan ver la opresión, porque pues ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al justo. Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo, los arrastra con su red, los amontona en su barca, contento y alegre. Por eso ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca, pues en ellos tienen su sustento, su ración y comida abundante. Seguirá vaciando su red, asesinando pueblos sin compasión. Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré erguido en la muralla y observaré a ver qué me responde, cómo replica a mi demanda. Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. No abandonas a los que te buscan, Señor. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan, Señor. Dañan en honor del Señor que reside en Sion, narren sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. No abandonas a los que te buscan, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae al fuego, al agua. Se le he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó del niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate de aquí hasta allí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos da una enseñanza a partir del caso de este joven que es llevado por su papá, pero que los discípulos no han podido echar el demonio. Aquí dicen de que era un lunático. Tal vez no es la mejor de las traducciones, ¿no? Porque hay que entender que con la luna entonces se volvía loco, que es una creencia que tenemos nosotros de vez en cuando, que si le duelen las muelas o los huesos a las personas porque salió la luna nueva o la luna llena. En fin, es que el joven nos dice, tenía un demonio, por eso es que dice que habla el demonio después. Y era y lo atacaba de una manera fuerte. Dice que caía al suelo y echaba espumarajos por la boca, y había intentado matarlo en varias ocasiones. Si nosotros leemos de corrido este episodio y lo comparamos con los otros evangelios, todavía tiene otros elementos. El hombre que lleva a su hijo llega un momento a decirle al Señor, Jesús también le dice eso: ¿crees tú que yo puedo hacerlo? Y el hombre le dice: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y por eso entonces la enseñanza de Jesús es sobre la fe. Le va a decir a los discípulos, cuando ellos le preguntan: ¿y por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Y entonces le dice: por su poca fe. Por su poca fe. Y entonces dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: traslade de aquí hasta allí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Si tuviéramos fe, nada nos sería imposible. Todo lo podríamos obtener de Dios. Porque lo podemos entender de otra manera. Nada nos sería imposible porque todo lo pudiéramos hacer. No, eso es soberbia y orgullo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nada sería imposible porque todo lo obtendríamos de Dios. Nosotros cristianos somos de los que decimos, yo los escucho a ustedes decir muchas veces: no digas eso, que la palabra tiene poder. Yo no sé de qué brujo fuimos o de qué cosa fuimos que nos metió eso en la cabeza. Y lo repetimos, y hasta los sacerdotes repetimos eso: no diga eso porque la palabra tiene poder. Nuestra palabra, gracias a Dios, no tiene poder. La palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Esa tiene poder porque Él dijo y existió. Él lo mandó y surgieron, dice el salmista hablando de la creación. Dijo Dios: hágase la luz, y la luz fue hecha. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo hicieron. La palabra de Dios tiene poder, es creadora, pero nuestra palabra no. Gracias a Dios. Gracias a Dios, nuestra palabra no tiene ese poder que a veces nosotros creemos. Lo mismo sucede con lo que el Señor nos está diciendo. Que si nosotros tenemos fe, nada nos sería imposible. ¿Por qué? Porque lo obtendríamos del Señor. Porque Él, atendiendo a lo que nosotros creemos, actuaría. Pero el Señor no actúa. Ni siquiera el demonio se va si nosotros no le creemos a Dios. El demonio se quedará si nosotros no tenemos esa firme convicción de que Dios es un Padre y es un Padre bueno. Y el demonio no se va a ir. ¿Por qué? Porque nosotros no haremos lo suficiente para que se vaya.
Y el demonio nos quiere destruir como a ese joven. Nos quiere echar al fuego, nos quiere echar al agua. Nos hace echar espumarajos por la boca, nos hace rabiar. Pero no siempre se va porque nosotros no tenemos fe, no confiamos en el Señor, de que yo pueda cambiar mi vida, de que yo pueda dejar mis vicios, de que yo pueda dejar todo aquello que me ata. Si nosotros realmente confiáramos en el Señor, sería fácil de que los demonios de nuestros pecados se fueran. Podríamos nosotros entonces, con la fe en el Señor, poder increpar el mal en nosotros mismos. Nosotros siempre le queremos sacar el diablo a los otros, ¿no? Y pensamos que todo el mundo tiene el diablo, pero yo no. Pensemos en el mío, en la manera como el diablo a mí me está atacando. ¿Y de qué manera me ataca? A través del pecado. Porque me mantiene atado a vicios, a pecados recurrentes, que es necesario que yo crea en el Señor para poder ser liberado. Le creemos al Señor de que Él me puede cambiar, de que Él me puede liberar del vicio, del cigarrillo, de la droga, de que Él me puede liberar de todo aquello, de mis infidelidades, de mi poca fe. Le creemos al Señor que Él me puede dar una vida nueva a mí. La mayoría de las veces no le creemos a Dios. Y por eso continuamos de tumbo en tumbo, de caída en caída. Y nos sentimos solos y abandonados y sin fuerzas. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en nosotros y no la hemos puesto en Dios. Eso hace la diferencia. Nosotros somos los que decimos al Señor: Señor, yo te prometo que nunca más voy a volver a fumar. ¿Y eso qué significa? Pareciera un bueno y santo propósito, sí, pero es el producto de que yo solamente estoy confiando en mí. ¿Acaso cuántas veces no ha hecho la misma promesa y no ha sido capaz? ¿Cuánto tardaremos para darnos cuenta de que por nuestra sola fuerza no podemos, que necesitamos el auxilio de la gracia? Que necesitamos que sea el Señor quien a nosotros venga para poder fortalecer nuestra debilidad. Entonces seguramente si nosotros lo creemos será diferente nuestra manera de acercarnos al Señor y le digamos: Señor, yo no puedo por mi propia fuerza, pero contigo será posible. Ya lo dijo San Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Y por qué? Porque Pablo llegó a morir a sí mismo. Ayer hablábamos del Evangelio, nos hablaba de negarse a sí mismo. Pablo llegó a decir: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Porque confió en el Señor, no confió en su propia fuerza. Hoy el mundo que nos dice de que nosotros tenemos precisamente eso, ¿no? Que confiar en nosotros mismos, que no necesitamos de nadie más, e incluso ni de Dios. Y usted pone allá en el techo de su cuarto una frase que dice: me voy a ganar la lotería, y usted se la gana. Voy a ser el mejor estudiante y usted será el mejor estudiante. Tenga mente positiva y así lo podrá realizar todo. Y junto con eso viene: su palabra tiene poder. Su palabra es creadora. No, la palabra creadora y que tiene poder es la palabra de Dios. Y entonces vienen, embolatan a uno y le dicen: padre, y entonces las maldiciones solamente tienen o surten efecto si yo estoy en pecado. Si yo tengo una vida embolatada también, ¿no? Y eso si Dios lo permite. Siempre les cuento una historia que pareciera chistosa de un niño cuando estaba yo en la otra comunidad de los que cuidábamos.
un sábado no le permitieron ir a donde la familia que él acostumbraba a ir los sábados para salir de la institución. Y la trabajadora le dice: Carlitos, Alberto no puede salir. Y ella sale y se va porque ya es hora de salida. Y él queda con una cara bien enfurecida, resollando como un toro bravo. Y le dice, mirando fijamente, viéndola ir, le dice: ojalá que se explote ese carro. Les puedo decir que nunca he escuchado a nadie decirlo con el alma y el corazón como esa expresión de ese niño para aquella señora que se iba. Con el alma y el corazón le dijo: ojalá que se explote ese carro. Díganme ustedes, si la palabra tuviera poder, ¿qué hubiera pasado? No decimos que los niños y que Dios los escucha por todo aquello. ¿Cuántas personas nos desean a nosotros el mal? Con toda seguridad que son muchas. Y gracias a Dios, esa palabra no tiene poder. Y gracias a Dios, esas cosas no nos llegan. Pero nosotros vivimos obsesionados con que sí. Y nos lo meten en la cabeza, que no digan que va a llover porque, antes porque usted no se va para el desierto. Y nos vamos un grupo bien grande para el desierto, si vamos a decir: ahora va a llover, ahora se va a volver nublado. ¿Será que llueve? Pero nosotros se nos metió en la cabeza eso y lo repetimos de arriba abajo. Y nosotros, sacerdotes, somos los que más lo repetimos. Yo, pero por amor de Dios, ¿será que no hemos visto qué es lo que el Señor nos dice en su palabra? La palabra que tiene poder es la del Señor. Y si nosotros confiamos en Él, entonces en Él lo podremos hacer. Pero ¿qué cosas? Aquello que me lleva a erradicar, a exorcizar el mal de mi vida. Porque de eso es que está hablando, ¿no? Porque si no nos volvemos entonces como los magos. Como el Señor me dijo que si yo creo en Él, entonces yo voy a hacer que este micrófono quede flotando aquí en el aire. Porque hasta en eso somos tan ingenuos que pensamos que las cosas son así, ¿no? ¿De qué nos está hablando el Señor? De uno que venía, un endemoniado que venía traído por su papá, y los discípulos no pudieron sacar. Si le pueden decir, si tuvieran fe, podrían decirle a este árbol, a este monte, que se transporte de este lugar a este otro, a esta montaña. ¿Cuál montaña? La montaña de mi pecado. Que pareciera un peso que es insoportable, que yo jamás voy a poder mover. ¿Qué pensamos nosotros? En estos días reflexionaban cuando yo les decía: yo soy así y yo no voy a cambiar. Y a veces hasta queremos cambiar, pero sentimos que nosotros no podemos. Nos falta fe. Yo tengo un pecado desde que tengo 7 años y tengo 80 y toda la vida yo he sido así. Si nosotros tenemos fe, va a ser posible. A eso se refiere el Señor. No a que se va a ganar la lotería, sino que nosotros vamos a poder exorcizar el mal, vamos a poder cambiar aquellas montañas, aquellos árboles enraizados que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Va a ser posible que ellos se cambien, que se vayan lejos, si nosotros confiamos en el Señor. Si dejamos de confiar solo en nuestras fuerzas y si unimos nuestras fuerzas a la del Señor, entonces va a ser posible. Va a ser posible que el mal se vaya. Y esa es la experiencia del profeta. Estamos en el profeta Nahum. El profeta hace una oración desesperada al Señor. Así medio bravo será. Le dice: Señor, ¿no eres tú desde siempre y por siempre Dios? Y le suplica: oh Santo, que no muramos. Señor, lo pusiste para sentenciar, oh roca, lo estableciste para juzgar, tus ojos puros para contemplar el mal, que no soportan la opresión. Entonces, ¿por qué
ves a los traidores y te callas, cuando el malvado se traga al justo. Es nuestra súplica siempre y es nuestra pregunta: ¿por qué el mal triunfa? ¿Por qué los malos triunfan sobre los buenos? ¿Por qué siempre pareciera que el mal es más fuerte que el bien? Y todo lo que le va a decir de la barca, del que después adoran a la barca y adoran a la red, y Dios no muestra su poder, y es lo que le está queriendo decir el profeta al Señor. Al final el Señor le responde, y entonces le dice: escríbelo en una tablita donde lo puedan leer de corrido, porque puede ser que esto se demore. Y entonces le dice: mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Después de todos los reproches que el profeta le va a decir: ¿por qué, Señor, el malvado pisotea al justo? ¿Por qué el malvado piensa y cree que son sus fuerzas las que le dan todo y llegan a adorar la barca y la red? Está hablando de lo que por el medio por los cuales conseguían la comida. Hoy lo decimos, hoy nosotros adoramos el Dios dinero y pensamos que eso es la felicidad. La misma cosa que la historia del profeta con Dios. Pero el Señor nos dirá, al final, el altanero no triunfará. El que puso su confianza en sí mismo no triunfará. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Necesitamos fe. El Señor no dice que no van a haber malvados. No. El Señor nunca nos dice que es que no van a haber sufrimientos. Nunca lo ha dicho. Y el que primero sufrió eso fue Jesús. Y entonces nosotros no logramos entender, y Jesús lo dijo: si con el tronco verde hicieron esto, ¿qué sucederá con el seco? Si con él el Hijo de Dios fue aniquilado, pisoteado por los malvados, los altaneros del momento, pero el Señor al final, le concedió la gloria, ¿por qué nosotros vamos a pensar que con nosotros va a ser diferente? El Señor nos decía ayer, ¿no? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz también y me siga. Nosotros vamos a pasar por lo mismo. ¿Por qué nos han engañado y nos dejamos engañar nosotros con pare de sufrir? Y lo seguimos creyendo hasta el día de hoy. Nos venden un evangelio que es contrario a lo que el Señor nos ha dicho. Porque nosotros le tenemos miedo al dolor y al sufrimiento, y entonces todo lo que pareciera que es por ese punto nos vamos tras eso. No es verdad. Eso es muy catastrófico. El Señor nos quiere felices, el Señor nos quiere prosperados, que si alguno por allá predicaba. Sí, eso es lo que predican precisamente nuestros hermanos separados. Y por eso nos vamos por allá, porque allá sí consigo plata. Que el Señor nos quiere prosperados. Y el Señor nos quiere felices, y eso sí es verdad. Pero felices en medio de las situaciones de esta vida. Y el Señor nos quiere que nosotros tengamos en prosperidad de gracia y de bendición, que tengamos prosperidad de buenas obras en nuestras manos, para que el día que nos presentemos a Él seamos ricos. Y que lo que tenemos en este mundo seamos capaces de compartirlo con los necesitados. Y no cavar huecos para enterrar la plata, sino que por el contrario, podamos cada día en nuestra vida abrirnos a nuestros hermanos. El justo por su fe vivirá, el altanero no triunfará. Y eso lo tengo que aplicar en nuestra vida y en lo que vemos en las injusticias y los malvados que podemos ver alrededor.
Y no solamente en aquellos malvados, en mi propia maldad tenemos que saber, un día el Señor me va a pedir cuenta de mi maldad. Porque no solamente son malos los otros que están allá afuera, también un día el Señor me va a pedir cuenta de mi maldad. Y por eso tenemos que ponernos en paz con el Señor cuanto antes. Se le acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre con su amor y su trabajo, el hombre con su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Atiende, benigno Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por la poderosa eficacia de este sacrificio. Fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria.
porque desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concedes por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestros obispos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la fe y la confianza de los hijos, oremos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, denos el saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú eres mi fuerza y mi canción, tú mi riqueza y mi porción, tú eres mi todo, Señor. Tú eres la perla que encontré, por darte todo yo opté. Tú eres mi Cristo, Veo mi pecado y mi dolor, y tú me ofreces el perdón. Tú eres mi todo, Señor. De tu presencia tengo sed, solo tu rostro quiero ver. Tú eres mi todo, Cristo, Cordero, digno eres Oremos. Alimentados con manjares celestiales, en la conmemoración de Santo Domingo te pedimos, Señor,
Que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios.